Rebeca fue al correo y fue a dejar una carta. Era una carta muy especial. En el correo fue extraño porque había pasado la época en donde la gente iba y dejaba cartas o dejaba currículums. A lo más, empresas llegaban al correo a dejar gran cantidad de citaciones, documentos varios en relación a promociones y cosas legales, pero que una persona fuera a dejar una carta. Fue extraño, pero la atendieron bien. Había pasado ya el tiempo en que todos íbamos al correo a dejar una carta o una tarjeta de Navidad, pero Rebeca había escrito la carta más hermosa de su vida y con su puño y letra al reverso puso el remitente como era antes y puso los sellos correspondientes y la entregó. Y la señorita que la atendió le dice: uy, ¿y viene perfumada? Sí, le dijo ella, es para alguien muy especial. ¿Qué tiempos aquellos?, dijo la señorita que estaba ahí atendiéndola, cuando uno recibía cartas con una esquela incluso perfumada, pues así las vendían. Me acuerdo cuando íbamos a Village, esa tienda tan prestigiosa en donde uno podía conseguir las más hermosas tarjetas para cualquier cosa, y ahí vendían unas especiales. Eran como las más caras y venían con un aroma exquisito. ¿Qué tiempos aquellos?, ¿verdad? Sí, muy cierto, respondió Rebeca. Y ya, se pagó y Rebeca se fue. La señorita del mesón puso la carta en donde debiera ir todo al buzón y ahí quedó la carta y pasaron los días. Rebeca indudablemente era una ejecutiva, trabajaba en un banco, vivía sola en un departamento en el centro de la ciudad y un día llaman a su puerta y era el cartero. Algo extraño, pues en estos tiempos indudablemente el cartero ya no viene a dejarte una carta, una tarjeta. Si se trata de alguna cosa judicial te la tiran por debajo de la puerta o en el antejardín y se van. Pero este era un cartero. La saludó cortésmente y le hace entrega de una carta. Ella, gustosa, la recibe. El hombre le dice que tiene que firmar, pues será certificada. Firma y el señor se va. Y ella, muy alegre, saca de entre unos libros un abridor de cartas. Ustedes dirán, ¿un abridor de cartas? Sí, existieron. Y ansiosamente rompe el papel y desde su interior sale un aroma exquisito, como de fragancia de flores. Y rápidamente, fantástico, abre la esquela y se sienta ahí al lado de la ventana para leer las hermosas frases de amor que le habían hecho llegar. Y claro, después de leerlas, se sintió aliviada, se sintió contenta. Recordó sus épocas más hermosas de juventud, pues Rebeca ya tenía más o menos 70 años, pero se mantenía joven de espíritu y por sus buenas labores, por su buen trabajo, por su dedicación plena, ella seguía en sus labores en este banco, un banco muy prestigioso, y seguía tal cual como había empezado a trabajar hacía ya más de 40 años atrás, y estaba muy bien calificada, pero por la rigurosidad de sus labores era de muy pocas amigas y de amigos, toda su vida dedicada a trabajo, a esa labor de ver cuentas corrientes, analizar créditos, préstamos, toda esa labor contable que se necesita en los bancos cuando se trabaja en grandes cantidades de dinero que van y que vienen. Y ella ahí, sentada, recordó esos tiempos. Había perdido muchas oportunidades de noviazgo por su trabajo, pero estaba agradecida de pues le había permitido recorrer prácticamente todo el continente a nombre de ese banco, abriendo cuentas, haciendo transacciones de tipo internacional en dólares, en euros, representando al banco y a la compañía en general, incluso allá en Europa. Por lo tanto, no tenía que quejarse, sino tenía una amistad más cercana, como un noviazgo. No era porque no había tenido la oportunidad, más bien es que ella misma se había restringido para tener un buen pasar, una buena vida. Vivía ahora en un buen barrio, tenía un excelente departamento, a todo dar, buenos vecinos, y podía darse el gusto de viajar para todas partes al término de cada año, pues había ahorrado bastante. Y aquella carta realmente le hizo recordar todo aquel tiempo anterior de su juventud. Sí, Rebeca
se escribía a sí mismo. Era ella misma que se mandaba las cartas con bellas palabras de amor, autopercibiéndose como una excelente persona, reafirmando su autoestima, su buen valer como persona constantemente. Cosas que no recibía del mundo exterior, ella sí lo hacía a través de sí mismo, pero inventando este juego de enviarse cada cierto tiempo una carta para revalorarse, para animarse, para aumentar y mejorar su autoestima, que a veces de pronto decaía por algún problema de tipo laboral en donde no había resultado como ella había querido y de repente le llamaban la atención por eso. Ella había recurrido a eso, a la falta de amistad, a la falta de compañerismo, a la falta de tener una vida personal. Y hay que preguntarse cuántas veces hay personas así en el mundo, cuántos compañeros de trabajo nuestros tal vez viven solos, se han dedicado 100% a sus labores y lo hacen muy bien, son excelentes, pero en lo personal, en donde viven, seguramente la soledad es casi absoluta. Se han dedicado toda una vida a ellos mismos y está bien, a realizarse como personas, a ser eficientes en sus labores, pero cuánto han dejado de lado y cuando pasan los años, de pronto encuentran un vacío. Eso es lo que le pasaba a nuestra amiga Rebeca, pero ella igual se mantenía firme y estaba consciente que no era culpa de su trabajo, ni de las amistades que había tenido, amistades casuales en sus labores. No, era parte de su decisión de ser buena en su trabajo, compartir como correspondía en los momentos oportunos y no ir más allá en cuanto a lo que es la amistad. Tenía sus apreciaciones respecto a eso, pero compensaba el hecho de que tenía un buen pasar y eso le permitía recorrer prácticamente el mundo entero. Interesante relato, ¿verdad? En donde muchas veces se prefiere la soledad, estar solo, pero tener un buen pasar en vez de la amistad o de tener familia. Bueno, son decisiones personales. Hasta pronto.